Bueno, este es un disco que se armó un poco sin querer, un disco en el que fuimos grabando algunas canciones que veníamos produciendo con Julio Ortiz, que se nos venían dando en los ensayos y que fuimos haciendo lo que se dice meter las pistas del disco de a poco. Así que era un disco que no estaba pensado como disco, sino que fuimos grabando algunas canciones. A posteriori yo me anoté para el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que da algunos subsidios. Entonces ahí me dieron un subsidio para grabación de disco y ese fue el empujón final como para decir, bueno, a estas canciones que venimos registrando de a poquito le vamos a dar forma. Entonces ahí empecé a pensar ya un poco más en un concepto de las canciones que teníamos, cuáles queríamos trabajar más, cómo las queríamos hacer, qué queríamos contar. Y bueno, el disco son como capitas, ¿viste? Se agregó la guitarra, después elegimos una percusión. Yo tenía ganas de que el disco suene a como sonábamos nosotros en vivo, que ya veníamos tocando. Hay veces otros discos uno busca que suenen de un modo y después los toca en vivo más acústicos. En este caso yo quería que sea genuino, digamos, un disco simple, con la voz como protagonista, el mensaje. Y bueno, los arreglos de Julio, que ya veníamos como trabajando juntos hacía mucho y bueno, ya nos entendíamos y era un sonido propio que ya era el sonido de nosotros dos sonando, digamos. Así que así se fue armando ese disco, se llamó Aflorar y que salió gracias a ese subsidio del INAMU, porque bueno, hoy grabar un disco si no es muy costoso. Bueno, contentos de que también fue una producción íntegramente pampeana, porque la hicimos en Pico, en Hoguera Records, con Juan Gustavo Adam, que es un bajista, músico y gestor cultural que tiene la ciudad General Pico, que bueno, nos dio una mano enorme y tiene también un oído afilado para toda la parte de postproducción, es decir, la mezcla y el mastering del disco. Bueno, hablabas de elección, de contenido. ¿Cuál es el objetivo, o a dónde apunta Aflorar para llegar a la gente? Mira, yo creo que en este caso en particular, en el disco anterior que hice no, pero en este caso en particular fue un disco que yo lo hice un poco para mí. Fue así, fue un disco en el que yo elegí lo que yo quería contar. Y creo que eso fue al final lo genuino y lo que llegó, que no fue buscando gustar, ¿no? Después obviamente que eso genera algo en el otro, pero fue más una búsqueda personal de qué quería contar yo después de tantos años de venir haciendo más folclore electrónico. Yo quería un disco despojado, quería darle atención a las letras y fue un disco para mí, fue un disco que yo hice pensando en, bueno, voy a cantar lo que tengo ganas, ¿no? Que a veces uno en el camino de la música, buscando, o sea, tratando de laburar de esto, empieza a ceder en un montón de sus gustos para poder trabajar, ¿no? Y en este caso yo hice un disco que dije, voy a cantar las canciones que me gustan y que yo las siento. De hecho, fue un disco que grabé todas las voces en una sola toma, o sea, porque en general los discos vos grabás, qué sé yo, un tema por día con muchas tomas que se eligen. Fue un disco muy, muy rústico en ese sentido. Bueno, 2 o 3 canciones que podés encontrar, por ejemplo. Bueno, en el disco hay canciones pampeanas, hay una samba pampeana del Conjuro, de Bustrias Ortiz y Willy Jaques, que bueno, esa ya es una jugada porque grabar música pampeana en el mundo del folclore nacional ya es una jugada porque es muy poco conocida, lamentablemente, porque tenemos grandes escritores, poetas y compositores. Después en el disco grabé también una versión de una canción de Cani García que se llama Si yo me olvido, que también la hicimos con un ritmo más folclórico, reversionando y jugando con, con los ritmos, ¿no? También, que es un disco, una canción hermosa de una compositora puertorriqueña. Y en la búsqueda de las compositoras femeninas también, por ejemplo, Eladia Blasquez en su faceta de compositora de folclore, que es poco conocida porque la conocemos más en el tango, ¿no? Así que, por ejemplo, esas 3 canciones, una cueca de Eladia Blasquez, Qué mala suerte. Bueno, pero muchas veces tanto trabajo interno y externo, por ahí llega alguna caricia, alguna nominación, alguien lo escuchó o muchos lo escucharon y dijeron, mira vos,
esto merece una caricia en cuanto a esta reciente nominación. Bueno, sí, súper sorpresiva para mí porque cuando saqué el disco salió por un sello que se llama Soir Music, que es de un amigo, un manager, y él hace el trabajo de, digamos, de postular el disco a los diferentes premios que hay, digamos, dentro del mundo de la música folclórica y latinoamericana. Y bueno, hubo postulaciones, algunas, pero no nominaciones. Y hace 2 o 3 días me escribió que bueno, el disco ya había quedado nominado para los premios Mercedes Sosa, junto con 3 grupos más, de los cuales aparte uno de esos grupos también es amigos y conocidos, así que bueno, un honor para mí porque la verdad que no me lo esperaba que hayan escuchado el disco y hayan sentido que podía estar nominado como disco mejor álbum de folclore tradicional. Y tradicional también, que no es algo que me caracterizaba tanto, ¿no? Yo siempre fui como por otro lado de la búsqueda de la música. Pero bueno, maravilloso, súper contenta con esa nominación. Yo ya gané, digamos, con eso, para mí ya está. Que hayan considerado que es uno de los mejores álbumes dentro de los que hay en todo el país. Que bueno, que son un montón, discos salen todos los años, no los escuchamos por ahí todos porque los medios hegemónicos de comunicación pasan otras cosas, ¿no? Siempre. Pero se están haciendo discos maravillosos todo el tiempo en todo el país, entonces haber sido nominada es un honor, sabiendo la cantidad de discos y de músicos amigos que sacan discos todos los años. Sé que bueno, que es fuerte, que es importante, sí, estoy contenta.